a iniciar la clase. Me alegro harto que tengamos como harta asistencia hoy día, así que igual rico. Ya, vamos entonces a la clase. Ya, pero en la clase pasada estuvimos viendo qué eran los valores, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda qué eran los valores? Como para ponernos al día. ¿Tiene una idea, como con qué ideas se quedaron en la clase pasada de qué era esto de los valores? ¿O para qué servían? ¿Cierto? También estuvimos viendo Yo, eso. yo, 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 yo. Los Dígame. valores, Los valores eran las razones personales que se encuentran tras una conducta adecuada y correcta o tras una decisión buena y correcta. Bien, súper bien. Ahí. Muy bien. Ya, entonces ahí como decía Abigail, bueno, pero aquí lo voy a repetir yo, ¿cierto? Se lo dijo perfecto. Ya. ¿Hay alguna otra idea que alguien tenga sobre los valores? yo pensaba que era algo de amistad. ¿Alguien habló? Yo, Ya, Abigail. que los valores también son los principios de la moral. Ya, sí, ¿cierto? Los principios de la moral y bueno, después, ¿cierto? Al reflexionar también son de la ética, ¿cierto? Bueno, hablamos de eso todavía, pero no. Hicimos la diferencia entre ética y moral, ¿o no? Sí, en la otra clase hablábamos de la ética y la moral y la diferencia. Ah, ya, ya. Bueno, los valores también tienen que ver con la ética, ¿cierto? Con la moral y con la ética. Pero sí, principalmente son de la moral, ¿cierto? Es en realidad de ambos, porque la ética reflexiona sobre la moral, pero también en base a valores, ¿cierto? De hecho, la moral a veces se puede guiar como solamente por normas o costumbres, más que como por pensar en estos valores, ¿cierto? Ya, pero súper bien, ¿cierto? Son los tres principios éticos y morales, ¿ya? Con los cuales eh, vamos decidiendo si hacer una determinada acción u otra, ¿cierto? Si tomar una elección u otra. Eh, y así lo podemos juzgar, ¿cierto? Juzgar nuestras acciones y nuestras decisiones en base a estos valores también y ver si son correctas o no son correctas, si son buenas o no son buenas. ¿Ya? Recuerden que siempre las acciones que son correctas y las elecciones que son también correctas eh, son buenas porque tienen valores de por medio. ¿Ya? En cambio, cuando son, por decirlo así, malas o negativas o incorrectas, es porque tienen lo que se llama antivalor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el valor de la verdad supone el valor de la falsedad. ¿Ya? Al valor de la justicia, ¿cuál sería el antivalor? Averiguan cuál sería el antivalor de la justicia. La injusticia, no. Ya, ¿cierto? ¿Quién respondió? El Benjamín. El Benjamín. Ya, sí, sería el valor de la injusticia. Ya, entonces cada valor que nosotros tenemos le encontramos un antivalor. Bueno, y lo importante entonces de los valores era que nos ayudan a juzgar precisamente las conductas y las acciones, no solamente las personales, ¿ya? Sino también las sociales, ¿ya? Las políticas. ¿Ya? Y esto, por supuesto, que es bueno porque también uno juzga en base a las consecuencias, ¿cierto? Veíamos que las cosas buenas también eran buenas porque hacen sentir bien a las personas, ¿ya? Traen consecuencias positivas, claramente. Si las tuviesen consecuencias negativas, serían cosas malas y probablemente eso sería un antivalor, ¿ya? Bueno, por último también vimos que los valores funcionan como eso que uno le añade a algo para que finalmente sea más apreciado, ¿ya? Porque los valores tienen como el carácter de lo ideal, ¿ya? Como pensar cómo es una vida ideal, en la cual tenemos felicidad, tenemos justicia, tenemos amor, tenemos todas las cosas que nosotros vemos como positivas, ¿cierto? Que le añaden a algo, por ejemplo, a una persona, le añade que es una persona honesta, bueno, tiene como punto extra, ¿cierto? Que la hace más valiosa, ¿ya? Eso. Así como cuando nosotros le añadíamos a un objeto alguna característica, ¿cierto? Y eso hacía que el objeto mismo fuese más estimable, en vez de ser un desecho o basura. En este caso, si nosotros lo hubiésemos reciclado, lo hubiésemos alterado, eso que le hicimos de añadirle algo, ¿cierto? Es porque le estamos añadiendo cosas que lo hacen estimable, ¿ya? Y le dan un valor. Entonces, de esa manera también funcionan los valores. Ya, todo eso vimos en la clase pasada, así que los que no estuvieron en la clase pasada, revisen la cápsula. ¿Ya? Bueno, y cerramos ahí el tema de los valores viendo lo de las salmoneras, ¿cierto? El cierre de las salmoneras. Y nos quedamos ahí con las preguntas de cuáles eran los valores que estaban en tensión. ¿Ya? El video de las salmoneras lo pueden encontrar también en el portafolio. Bueno, ¿alguien que me pueda decir qué valores estaban ahí en tensión, principalmente?
Jordano parece que quiere hablar, ¿no? ¿No? Ya, bueno, ahí las imágenes eran como una especie de tortugas, ¿se acuerdan? Ya, recuerden que las salmoneras como que tienen eh, es un rubro bastante importante también dentro del país, ya, de Chile. O sea, igual somos como uno de los países que tienen mayor mercado de salmones. Eh, entonces, igual generan altas ganancias económicas, ¿ya? Las ganancias económicas también, por supuesto, siempre van ligadas también al progreso económico, a la generación de trabajo, ¿ya? O sea, no es solamente pensar eh, la cantidad de dinero que produce, ¿ya? Pero por otro lado, ¿cierto? Vemos que las salmoneras están produciendo un daño a nivel de ecosistema demasiado grande, ¿ya? Contaminando aguas, creando enfermedades y bueno, un montón de situaciones, ¿ya? Entonces, ahí están los dos valores en tensión, ¿ya? El valor del cuidado del medio ambiente, por decirlo así, y el valor que podríamos decir de económico, ¿ya? Entonces, bueno, es como el tema del cuidado del medio ambiente versus, o sea, la crisis medioambiental que estamos viviendo, ¿cierto? Los tóxicos, ¿cierto? De las aguas, del alimento mismo. No solamente se enferman los salmones, sino que también contagian a otros peces, entonces al final es como bastante complicado, ¿ya? Y esas enfermedades, por supuesto, pasan a nosotros, ¿ya? Y también entonces está en juego el valor de la salud, ¿ya? Finalmente evitar las enfermedades y evitar también incluso la muerte, ¿ya? Entonces, finalmente hay que ver qué pesa más, ¿ya? Si realmente nos interesa más tener una economía algo rentable, ¿cierto? O cuidar a las personas, ¿ya? Y cuidar también el medio ambiente. Ya, hoy día lo que vamos a ver son entonces los dilemas morales. Precisamente en el tema de las salmoneras tenía un dilema moral, donde tenemos que decidir entonces por estos dos tipos de valores. O sea, bueno, aquí el tema económico quizás uno podría pensar, bueno, pero la riqueza es como un antivalor, ¿ya? Ese sería un análisis, ¿ya? Pero por otro lado, no sé, si en vez de hablar de la riqueza personal, hablamos, por ejemplo, del progreso económico para el país, quizás por ahí podríamos salvar la situación, ¿cierto? Y ya no estamos hablando como algo totalmente hoy. Como ver así también el dilema, ¿ya? Entonces, los dilemas morales nos van a presentar siempre dos tipos de, dos o más valores, ¿ya? Entre los cuales nosotros tenemos que decidir. ¿Ya? Entonces la elección finalmente se hace muy difícil. Por ejemplo, tener que escoger entre la lealtad o la familia. ¿Ya? Escoger entre la justicia o, no sé, el respeto, por ejemplo, o la honestidad, ¿ya? Entre la justicia y el reconocimiento, ¿ya? Todas las cosas que nosotros igual las valoramos, las vemos como algo positivo, pero de repente no se pueden dar juntas, ¿ya? Entonces como que tenemos que decidir finalmente qué valor para nosotros es más importante. Entonces cuando nos enfrentamos a un, valor, a un dilema moral, tenemos que hacer como esta especie de razonamiento moral, que ya es un poco más ligado a la ética, ¿cierto? Un razonamiento moral sobre los valores que están en juego. Y ahí entonces decidir. Ya, bueno, los dilemas morales también se pueden dar en el otro sentido, ¿no? En que finalmente, independiente de la elección que tú tomes, parece que igual es negativa, pero no hay otras opciones, ¿ya? Como que o tomas una decisión mala o tomas otra decisión peor, ¿ya? Entonces también se dan en ese sentido. Por ejemplo, si tuviéramos una decisión mala y una buena, sería fácil elegir, ¿cierto? Ahí no hay dilema. El problema es cuando las dos son buenas o las dos son malas, ¿ya? Y ahí uno tiene que decidir sí o sí y no sabe finalmente qué hacer. Ya, a ver, aquí en el video que yo le dejé en el portafolio, que después ustedes lo revisan para verlo completo, nos presenta varias reflexiones interesantes, ¿ya? Por ejemplo, una es este tema de los superhéroes, ¿cierto? Que siempre tienen al final este principio de no matar, ¿ya? Mientras que los villanos sí lo hacen, ¿ya? Y matan bastante. Por ejemplo, aquí el Guasón, ¿cierto? Que es como el principal enemigo de Batman, eh, que pone bombas, ¿cierto? No es simplemente un ladrón, o sea, él causa muertes. Eh, y bueno, entonces el tema es que al final, si Batman siempre lo atrapa, y podría haberlo matado muchas veces al Guasón, y en cambio eso solamente lo atrapa, el tipo se va preso, pero al final se arranca, porque bueno, siempre tiene la manera de huir, porque tiene mucha gente que trabaja para él también, entonces estará atrapado, ¿cuánto? En una hora, un día, hacia lo más, porque siempre se arranca. ¿Ya? Entonces se vuelve a escapar y vuelve a matar gente, ¿ya? Vuelve a causar daño. Entonces finalmente uno se podría preguntar si Batman es el responsable también de esta muerte, en la medida en que como que no erradica, ¿cierto? Este problema de raíz, el mal de raíz, ¿ya? Es como lo que pasa también con Dios, ¿cierto? Hay gente que dice así como, bueno, Dios también se supone que si creó a Lucifer, ¿cierto? También sería el culpable también de quizás del mal que provoca Lucifer, ¿cierto? ¿Por qué no tiene, por qué no elimina a Lucifer? ¿Por qué sigue existiendo el infierno? ¿Por qué sigue existiendo el mal? Ya es como también puede ir por ahí quizás esta reflexión de Batman. Ya, obviamente cuando hablamos de Dios es algo quizás mucho más complicado, ¿no? O sea, nosotros quizás no tendríamos por qué entender, ¿cierto? Lo que
si que existe Dios se plantea, ¿ya? Como su proyecto. Bueno, en fin, ahí nos vamos a ir por las ramas, así que vamos a aterrizar de nuevo acá. Ya, también nos presenta este típico dilema moral, que es como bien conocido, que es el tema, el dilema de tranvía, ¿ya? Entonces, uno está acá, donde está ese puntito azul, y hay una palanca con la cual tú puedes cambiar el recorrido del tranvía, ¿ya? Y este tranvía, si tú no haces nada, sigue tu curso donde iba, se va derecho, va a atropellar a 5 trabajadores que están ahí trabajando en la vía, ¿ya? Tú estás acá, entonces tú te das cuenta de eso, y tienes que decidir. Si no haces nada, mueren estas 5 personas, ¿ya? Pero por otro lado, si tiras la palanca, eso ya va a ser una decisión plenamente tuya, va a morir un trabajador, que es el que está acá, ¿ya? Entonces aquí tenemos que decidir, o mover entre dos decisiones bastante terribles, ¿ya? Porque por un lado, si no hacemos nada, mueren 5 personas, pero si nosotros llegamos a hacer algo, seríamos absolutamente responsables esta vez de la muerte de alguien que no iba a morir originalmente, ¿ya? Porque originalmente los que tendrían que morir son estos 5, ¿ya? Entonces salvamos la vida de 4 personas más y nos hacemos cargo de la muerte de alguien que no tenía que morir, o, eh, o dejamos simplemente que esto siga su curso, solamente para salvar a una persona, ¿ya? No sé, ¿qué harían ustedes, por ejemplo? Yo creo que depende de la persona. Sí, pues depende de la persona. Los dilemas morales siempre dependen de la persona. No hay una respuesta eh, unánime, ¿ya? No hay una respuesta única ni la que se considere más adecuada, porque como también veíamos en la clase pasada, los valores son ideales, es verdad, pero como son todos importantes, al final hay distintas jerarquías. Las personas pueden ver un valor mucho más importante que otro valor y otra persona al revés, ¿ya? La jerarquía valórica que nosotros tenemos va cambiando de persona en persona, que también va cambiando con los años, ¿ya? Debido también a las reflexiones que nosotros tenemos a nivel del ética, ¿ya? O sea, claramente los valores que tienen ustedes ahora, porque después vaya cambiando, ¿ya? Lo mismo conmigo, ¿ya? No sé, en 40 años más, todos vamos a tener valores quizás distintos, vamos a valorar más otras cosas, ¿ya? Entonces, claro, depende de la persona, pero yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿ya? Y después voy a venir 30 años más situado y les voy a preguntar de nuevo lo mismo. No, no sé. ¿Qué harían? Si la persona, por ejemplo, que de un trabajador fuera, por ejemplo, alguien que yo conociera, fuera un ejemplo mi mejor amiga, yo creo que dejaría morir a los 5 trabajadores. Ya, buen punto ahí el que pone Abigail, ¿cierto? Al final también en nuestros dilemas morales también juega harto, parece, el tema emocional, ya, las conexiones y los vínculos. Ya, por ejemplo, si es nuestra mamá, nuestra mejor amiga, ¿cierto? ¿Vale más la vida de nuestra mamá o la de 5 personas? ¿Ya? Y ahí como que cuesta también un poco más quizás salvar a estas personas. ¿Ya? Buen punto de ahí. ¿Ya? Por No ejemplo, se hay le gente que puede te diría que decir, no, ¿sabes qué? que igual tienes que salvar a las 5 personas. ¿Ya? Hay otras éticas que te van a decir que realmente en un caso así es imposible que tú salves a las demás personas. ¿Ya? Que no se le puede exigir tanto a una persona. Entonces ahí dependiendo de la ética, ¿cierto? Vemos si, qué es lo que se decide. ¿Qué iba a decir Jordana? No se le puede decir que al mover la palanca decirle al tipo que salte hacia el lado más cercano que tiene, porque yo creo que además puede saltar. ¿Cómo? No entendí bien porque parece que hablo muy, no sé si muy cerca o muy lejos del Digo micrófono. que al mover la palanca al donde hay un puro trabajador, no se le puede gritar al trabajador que salte porque el tren está un poquito más atrás. O sea, tiene tiempo para mover la palanca y saltar a un lado seguro. Y así no muere nadie. Claro, o sea, uno podría pensar en otros tipos de soluciones, pero lo que plantea el ejercicio, ¿cierto? Es que estas son las únicas opciones que hay. O sea, no hay manera de que tú te comuniques con ninguno de los trabajadores ni tampoco con el del tranvía, ¿ya? Sí, por Claro, ejemplo, si ninguno de los trabajadores yo conociera, tuviera ningún vínculo, yo creo que salvaría a los 5 trabajadores. ya. Y no me lo puedo suicidar yo en vez de que se mueran ellos. Tampoco, porque tú eres muy delgadito y no vas a poder detener al tranvía. ¿Ya? Ahora, Yo lo soy que un dice gordito, Giordano, sí, eso suena mal, pero es la verdad. Se dice que podría ser. ¿ya? Lo que dice Giordano después se planteó de nuevo, se reinventó este dilema, ¿ya? Porque bueno, lo que pasa es que la mayoría de la gente decía
que probablemente en un caso así arriesgarían la vida de un trabajador, ¿ya? Eso es lo que se piensa, porque finalmente cuando esto se puso como en práctica también, a la hora de realmente tener que decidir, no fue tan así tampoco, ¿ya? Muchas personas finalmente no pudieron quizás decidir y por lo mismo tampoco tomaron la palanca, ¿ya? Entonces, bueno, no es que se haya hecho un Ahora en el caso real, momento. se recreó la situación de algún modo, ¿ya? Del cual parecía real. Por En ejemplo, el no sé, momento. puedo decirle a alguien que estaba o sea, yo realmente desconozco cómo se hizo para replantear el tema en una situación real, pero por ejemplo, poner, no sé, pues, a militares a decir, bueno, presionas este botón mueren estos 5, o presionas este muere uno, no sé, ¿ya? Vamos a pensar otras maneras de ver este dilema. Ya, bueno, después se replanteó el dilema y se dijo, ya, a ver, hay solamente una vía del tren. O sea, no, perdón, seguimos con la misma situación, ¿cierto? Pero ahora, no, sí, perdón, me perdí, perdón. Ya, hay una vía del tren, ya, y están los 5 trabajadores, pero ahora hay una persona ahí alta, ¿cierto? Corpulenta, la cual, si nosotros la lanzamos, ¿cierto? El tren sí se va a detener. Ven que nosotros éramos chiquititos y delgaditos, entonces no vamos a poder hacerlo. Pero esta persona sí podría, ¿ya? Lo va a detener. Y entonces así se salvarían estas 5 personas. La pregunta es ahora, no hay palanca, no hay nada. Tú solamente estás ahí viendo que viene esto. ¿Tirarías a la persona para salvar a estas 5? Yo sé, Sería el gordito. Ya, la Abigail dice que sí lo tiraría. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Que ellos vayan participando. Yo digo que hay que tirar al gordito. ¿Ya? Yo Bueno, diría aquí la Abigail que lo único que dice sí, existe la posibilidad de que yo dejara morir a los 5 trabajadores porque, o sea, porque también están en la línea de tren, es su responsabilidad. claro. es que son trabajadores que están ahí arreglándolo, si no es que quisieran estar ahí. ¿Ya? Pero claro, Trabajadores también está la están opción. trabajando, por eso le pagan para poder trabajar. Claro, Ah, ya, Sí, bueno, pero también se está la supone que opción de tienen un dejarlos, horario, por algo no va a morir. pasar el tren, po. bueno, ¿Ya? el tren no sabía, ya el tren no sabía. Ya, bueno, miren, No le comunicaron. como les digo, no hay una respuesta adecuada, ya no es que haya una respuesta correcta, no. ¿Ya? Porque, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, era el destino, ¿cierto?, de estas 5 personas que justo estuviesen ahí trabajando, que justo no les comunicaron que venía el tren, que justo el tipo del tren tampoco está alerta, no sé, ¿cierto? Era el destino que las cosas pasaran así, era su hora de muerte, y no por eso vamos a matar a alguien que no tenía nada que ver en el asunto, y que si yo los mato finalmente soy yo el asesino, ¿ya? Alguien, por ejemplo, podría pensar así, ¿ya? También. Yo podría cambiar el destino. ¿Ya? Pero también hay gente que, claro, diría, bueno, yo lo empujo, ¿cierto? Tengo que hacerme cargo de esa responsabilidad, pero si no lo hubiese hecho, también me habrían dicho, oye, tú pudiste haber hecho algo para evitar esto, tú lo viste y no hiciste nada, ¿ya? O sea, también. Entonces, bueno, por las dos maneras, ¿cierto? Alguien sale perdiendo, parece, con los dilemas morales. Yo me callo. Ya, ahí ver, aquí les tengo un dilema moral y con esto vamos a finalizar la clase, parece, porque sí, más o menos. Ya, hasta las 10:15, nos quedan 15 minutos igual, sí, si alcanzamos. Ya. Ya, a ver, Jorge es un niño muy inquieto y le cuesta mucho concentrarse en clases. Eso está perjudicando sus notas y al resto del curso le va muy bien, por lo que Jorge a veces se siente un poco tonto. Los compañeros de Jorge encuentran que él es un niño muy simpático y le incentivan a hacer cosas chistosas cuando están aburridos en clase. O sea, tienen al pobre Jorge como el bufón del curso, ¿ya? La situación, sí, dice que nos queda 10 minutos. La situación está haciendo que Jorge tenga cada vez peores notas y más anotaciones en el libro de clase, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que debería hacer Jorge y qué valores están en conflicto aquí? Lo que yo creo que debería hacer no sería exactamente cambiar de actitud, pero podría, por ejemplo, anotar las cosas que dan en clase y al mismo tiempo divertirse con su amigo. ¿Existe esa posibilidad? Yo creo que no existe porque al momento de estar escribiendo, él está haciendo el bufón. Pero dejar de ser el bufón y solamente ser chistoso con algunas palabras. Nosotros nos relacionamos así.
Ya, lo que pasa es que ahí a Jorge probablemente le da miedo, si le dice que no a los demás, va a decir, ay, que soy fome, perdiste la gracia, ya no eres el mismo de antes. Ya, o sea, igual como que tiene ese miedo. Ya se entiende que aquí, ¿qué valores son los que están en conflicto? Piensen. La aceptación, no sé. Ya, sí, la aceptación. Y por otro lado, El valor de la amistad. o sea, bueno, aceptación o amistad, ¿cierto? Y por el otro lado, ¿cuál sería? Amor propio. Los valores de su persona, porque a pesar de que todos sus compañeros lo tengan para el deseo, igual él necesita hacerse respetar porque tampoco para que esté para el chuleteo de todo y no sé, yo digo así. Ya, bien y bueno, ¿cierto? Por otro lado está la dignidad propia, ¿ya? Por un lado, y además también está el tema del rendimiento académico, ¿ya? Porque es el problema también, por cierto, que está empezando a... No es solamente que los demás se rían, ¿cierto? Y pasen un buen rato ahí Está bajando debido sus a él, notas. a costa de él, sino que además está teniendo ya muy malas notas porque le cuesta a él concentrarse, ¿ya? Le cuesta mucho captar, ¿cierto? Las cosas de clase, y si más encima le están diciendo que haga lecera, ¿cierto? Que por ejemplo haga un dibujo tonto, que se ponga una máscara en la cara, no sé, que haga lecera, que lo distraen más, eso hace que tenga peores notas y que además lo anotan en el libro, o sea, igual está trayendo problemas incluso como a nivel de la disciplina, ¿cierto? Que es lo que se exige en los colegios. Entonces está teniendo hartos problemas en su, ¿cómo se llama? Rendimiento académico, ¿cierto? Ya. Entonces esos serían los conflictos que están ahí en juego, ¿ya? Que no, igual son importantes ambos, ¿cierto? Porque también estamos hablando de que es un niño, o sea, no, quizás para un adulto sería más fácil decir, bueno, en realidad voy a optar por mi rendimiento porque en realidad es mi futuro, yo a estos cabros después quizás ni los vea, ¿ya? O sea, quizás una persona más adulta sería más fácil, pero acá estamos hablando de un niño, ¿ya? Piensen igual ustedes, los niños necesitan también ser aceptados por el curso, ¿ya? Es una necesidad quizás mucho más importante que la académica para un niño, ¿ya? Porque, bueno, o sea, no, cuando uno es niño como que no le toma tanto el peso también a las notas y todo eso, ¿ya? Se uno dice, bueno, si al final cuando vaya a trabajar tampoco me van a preguntar por mis notas, ni me van a ver, me van a pedir los libros de anotaciones, ¿ya? Entonces, bueno, es más complicado también, ¿ya? No sé qué pensando. ¿Alguien más tiene alguna respuesta de lo que haría, no? ¿Alguien que no haya hablado? ¿Que hable ahora o calle para siempre? No, mentira. Que hable ahora. Puede ser cortar también y yo aquí lo leo. Para todos. No sé, también podría ser que se cambie de colegio y se rehaga, o sea, que ya los primos lo tengan como un con porque tampoco lo conocen y él pueda tener otra, a ver, ¿cómo decirlo? Cambiar en ese momento. No, tendría que madurar Ya, Shirley nos para está poder, diciendo que tiene que madurar. claro, para poder que cuando le digan que empiecen el deseo, que no, o sea, que los ignore y que le ponga atención a las clases, tiene que madurar. Ya, ahí Chile nos dice que el valor entonces por el cual se tendría que regir es el tema de su dignidad y de su rendimiento, ¿cierto? Lo que nos Claro. decía también ahí Abigail de que se cambie de colegio, bueno, él es un niño, tampoco él tiene esa facultad de poder decidir así, porque obviamente están los papás, por ejemplo. Y que ¿Ya? por eso se lo podía pedir a los padres. Por ejemplo, También a muchas veces, personas no pueden hacerse respetar porque en el colegio ya están así y se humillan cada vez más. En cambio, cuando uno se cambia, puede tener la posibilidad de hacerse un nuevo amigo y fortalecerse a sí mismo. sí, Pasa pero con es que muchas también personas. ahí depende de los papás, porque hay Pero si muchos la cosa papás que, sigue, por entonces no ejemplo, se va a estar cambiando toda la vida. ¿perdón?
Ya, a ver, no es tan simple cambiarse de colegio, porque sobre todo cuando uno, por ejemplo, tiene mal rendimiento, ya, si tiene Claro. muchas anotaciones, tiene muy malas notas, también es difícil encontrar a veces un colegio que te reciba. Que tampoco te vas a El cambiar a un problema es colegio malo, ¿ya? el Obviamente uno problema es trata que de cambiar a cambie un de colegio colegio y bueno, sigan las mismas. ¿ya? Por otro También lado, existe la también pasa por la posibilidad que los decisión de los padres no papás. sepan nada de lo que hace su hijo. ¿Cómo, Jordano? ¿Jordano? ¿Qué nos decía? Que también existe la posibilidad de que los padres no sepan nada de lo que hace su hijo. Claro, también está la posibilidad de que los papás no sepan, pero igual si supieran, o sea, de todas maneras, también, o sea, es la solución que cada vez que el niño tenga problemas, ¿cierto? Este problema también lo puede tener en otro colegio incluso, lo cambiamos, esa es la solución, como llegar y irse. Ah, también uno podría pensar eso, así como, ¿ya? ¿Por qué al niño le vamos a enseñar que cuando algo no resultó, no simplemente te cambiamos y aquí borrón y cuenta nueva no ha pasado nada? ¿Ya? Quizá en realidad yo como mamá, por ejemplo, preferiría que él madurara también, pues como decía Shirley. Claro. Y el Pero problema es que si lo lamentablemente cambian de, seguiría el sufriendo. problema, el problema es que si lo cambian de colegio, vaya y siga Sufriéndose eso pasa. ¿Cómo digáis? El problema es que si lo cambian de colegio, ¿qué? Eso fue la Shirley. el problema que lo cambien de colegio es que ahí dice que es un niño muy inquieto y si lo cambian de colegio y siguen las mismas, tiene que madurar primero. Claro. Sí, porque además él también es inquieto, o sea, puede que hasta, claro, él también se entretiene haciendo leceras, ¿cierto? En clases. Igual obviamente hacer leceras como, no sé, para hacerse una máscara, ponérsela aquí, es entretenido. El problema es que aquí además lo presionan para que lo hagan, ¿ya? O sea, es más aún de lo que él lo haría. Bueno, no hay respuesta buena o mala, ¿ya? Ahí, pero sí la idea es que uno vaya como reflexionando sobre estas cosas. Ya no sé si alcanzamos a hacer otro porque no, nos queda 2 minutos nomás. Ya les voy a dejar este de tarea para que lo comentemos en la próxima clase, ¿ya? Dice Carlos, un niño cuyos padres tienen muy mala situación económica, le saca un lápiz a otro compañero que tenía muchos. Jessica, su compañera de asiento, lo vio cuando robaba. Sin embargo, cuando el niño a quien se le robó el lápiz pregunta quién lo tomó, Jessica no sabe si decir la verdad o callar, porque le da pena la pobreza de Carlos y puede entender que se haya sentido tentado a tomar un lápiz, pero por otra parte, piensa que no es bueno robar. ¿Ya? Y ahí está la pregunta, ¿qué debería hacer Jessica? Ya, entonces lo vamos a dejar de tarea, porque nos queda un minuto, se nos va a cortar. Ya, así que, bueno, me despido, porque se nos va a ir en cualquier momento esto. Chao. Que estén muy bien. Ya, la próxima clase entonces lo comentamos, ¿ya? Ya. Ya.